Buenos días, iglesia, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad de reunirnos para alabar y bendecir su nombre. Damos gracias a Dios por conocerle, ¿o no? Por su amor hacia nosotros. Damos gracias a Dios porque sus misericordias se renuevan cada mañana. Porque si no fuera por la misericordia de Dios, ya hubiésemos sido consumidos. ¿O no? O al menos yo. Gracias por la obra de su Espíritu Santo en nosotros. Que aunque pecamos, caemos, nos vuelve a levantar por gracia. Gracias por la obra del Espíritu Santo que nos impulsa a buscar la santidad, a constriñarnos, a amargarnos por el pecado. Gracias por su obra, porque por medio de la obra del Espíritu Santo nosotros podemos hacernos del carácter de Cristo y tener la bendita esperanza que estamos siendo transformados para su gloria. Esto debería llenar nuestra vida, nuestro espíritu de gozo, de alabanza, contentamiento. ¿Por qué? Porque independiente de las circunstancias que nosotros estemos viviendo, Dios a través de su Espíritu Santo sigue trabajando en nuestras vidas. Y si usted esta mañana está aquí es porque Dios, por su gracia, por su amor, por su misericordia, nos permite postrarnos en su presencia para reconocer que su obra aún no ha terminado. El que comenzó la buena obra será fiel. ¿Qué más? Estamos hablando en lengua, parece. Será fiel en perfeccionarla hasta el fin. Como iglesia, especialmente este año, hemos hablado del gozo del Señor. La semana anterior hablamos del contentamiento. Sin embargo, como iglesia creo que hemos tenido más enfermedades que ningún año. Hemos tenido más pruebas que ningún año. Múltiples operaciones entre los hermanos, que nos lleva también, cuando estamos enfermos, a pensar automáticamente ¿en qué? En la parte económica. Muchos dicen que salud es sinónimo de dinero. Nadie se quiere enfermar, por no estar enfermo, pero también nadie se quiere enfermar por los costos que esto significa. Con solo pensar que tenemos que ir al médico, más que pensar en ir al médico, pensamos cuánto nos va a salir el médico. Por lo tanto, siempre esta afecta a nuestra economía. Por eso el sermón de hoy lleva como título sugerido, y digo sugerido porque usted en esta oportunidad puede ponerle el título que más se acomode a su estado, de acuerdo a las luchas internas que pueda tener, a los prejuicios que pueda tener, o simplemente porque no lo tiene claro. El don de dar u ofrendar. ¿A quién doy? ¿Por qué dar o ofrendar? ¿Solo doy porque me piden dar? ¿Doy cuando me miran? Algunos títulos sugeridos. El mío es el privilegio de dar y recibir. Les invito a leer Filipenses 4, de los versos 14 al 20. Estamos en el capítulo número... Vamos a leer del 14 al 20, aunque no vamos a ver todos los versículos. Lo más probable es que alcancemos a ver 2, pero vamos a leer el contexto completo. ¿Lo tenemos? Amén.
Dice así la palabra del Señor, del 14 al 20. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunden en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre amado, te damos gracias en esta mañana una vez más por tu palabra, Señor. Y como siempre, Señor, vamos a tu presencia para pedir la ayuda de tu Espíritu Santo, para que estas palabras que salga de mi boca sea con claridad y que mis hermanos la puedan entender correctamente. Señor, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a mis hermanos a que se mantengan concentrados, Señor Dios, atentos, no por lo que yo pueda decir, sino por lo que tu palabra quiere transmitir a nuestras vidas. Señor, estamos aquí por gracia y misericordia. Te alabamos y bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En los versículos del 10 al 13 que vimos anteriormente, aprendimos que el contentamiento es una disposición del corazón, que no depende de los factores externos, sino que se basa en la confianza en Dios y el conocimiento de que Él es suficiente para suplir todas nuestras necesidades. Si no tenemos eso claro, difícilmente podemos andar contentos por la vida. Se basa en la confianza, el contentamiento se basa en la confianza en Dios y el conocimiento de que Él es suficiente para suplir todas nuestras necesidades. Y cuando hablamos de todas nuestras enfermedades, estamos hablando de todo. De todo. Físicas, espirituales, de todo. Él es suficiente para suplir todas nuestras necesidades. Confiamos en que Él ha determinado que nuestra vida, que lo que Él quiere para nuestra vida siempre es lo mejor. Si nosotros no tenemos esa convicción, mire, al analizar esto, no sé si lo dije la semana anterior, es como cuando nosotros entendemos que nuestros padres siempre quieren lo mejor para nosotros, pero cómo reaccionamos nosotros como hijos siempre en oposición a lo que los padres nos dicen. Pero si entendiéramos que ellos siempre buscan lo mejor para nosotros, aceptaríamos su corrección. Bueno, con el Señor es lo mismo. El contentamiento se basa en que debemos entender que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, incluso en la disciplina que Él pueda estar impartiendo a nuestra vida. Por más difícil que nos parezca, o aun cuando no entendemos las situaciones, nosotros deberíamos aceptarlas y estar contentos, porque Dios está trabajando en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo nos dice, como punto número 1, lo que vimos, estamos repasando el sermón anterior, que el contentamiento se aprende. Es decir, el contentamiento no es una virtud natural del ser humano, porque el apóstol Pablo tuvo que aprender a través del proceso de crecimiento espiritual a aceptar la disciplina de Dios y a contentarse independientemente de las circunstancias
que él podía estar viviendo. Entonces dijimos que el contentamiento se aprende, pero también aprendimos que el verdadero contentamiento se encuentra en mirar hacia lo otro, al servir a otro. El contentamiento, la disconformidad siempre nace cuando nos miramos a nosotros mismos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí nadie me ayuda? ¿Por qué cuando yo estoy en aflicciones no vinieron a mí? Y empezamos a echarle la culpa al otro por nuestra condición. Cuando el apóstol Pablo dice que el contentamiento tiene que ver con mirar al otro, cómo puedo bendecir a otro, cómo puedo servir a otro. También decíamos que el apóstol Pablo era un hombre feliz, porque sabía que su felicidad no dependía de lo que estuviera a su alrededor. ¿Dónde estaba? En una cárcel, por mano. En una cárcel. No estaba en la playa. No estaba en un verger. Estaba en una cárcel y él decía, yo estoy contento. No dependía si tenía mucho o tenía poco. Veamos los contrastes. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Eso es lo que vimos a profundidad. Pero, ¿de dónde venía esa capacidad, esa fortaleza del apóstol Pablo para vivir contento, para estar satisfecho aún en medio de la cárcel? Y él dice que eso está en el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me... ¿No es cierto? Nos quedó claro que este no es un amuleto para patear penales, que no es un amuleto para que yo pueda cumplir todo lo que se me antoje. Tenemos claro que eso no es para decir, no estudié, pero no importa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sino que está hablando del estar contento aún en medio de las circunstancias. Esta no es una frase cliché para que yo dé rienda suelta a que Dios cumpla todas mis necesidades, sino que para entender que en medio de la debilidad, Cristo es mi fortaleza. ¿Ya? Cristo era lo que daba poder necesario para vivir satisfecho, contento, con gozo, con paz interior al apóstol Pablo, independiente de las circunstancias. Con todo esto, el apóstol Pablo no está diciendo que él es autosuficiente y que no necesita o desprecia la ayuda de los hermanos de Filipo, sino que todo lo contrario, había gratitud hacia ellos, había una relación profunda. Y en esta carta hemos visto que había una estrecha relación de amor y de gratitud. Y la expresa a través de estos versículos. Por eso que es una de las cartas, los teólogos dicen que es una de las cartas más íntimas del apóstol Pablo a la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo estaba contento con los hermanos de Filipo, seguro. ¿Por qué se contenta usted con los hermanos? ¿Solo porque los van a ver? ¿Solo porque le ofrendan? ¿O no nos pone contento cuando recordamos lo que Cristo ha hecho en esa persona? Y eso es lo que le ponía contento al apóstol Pablo. Me imagino yo al apóstol Pablo escribiendo esta carta y recordando a los hermanos de Filipo cómo fueron transformados por el poder de Dios. Y cómo el apóstol Pablo veía el crecimiento en ellos. Cómo veía un crecimiento espiritual en ellos. ¿Por qué? ¿Cómo podemos apreciar? Porque al mirar a la iglesia de Filipo, el apóstol Pablo veía que estos hermanos habían crecido espiritualmente porque eran unos hermanos activos en la fe. Habían crecido porque ellos se habían enfocado, habían entendido qué era el cristianismo y en qué consiste el cristianismo. Es triste ver, hermanos, que hay personas que llevan muchos años en la iglesia y todavía no entienden en qué consiste el cristianismo, cómo debemos enfocarnos como cristianos. El apóstol Pablo entendía que no eran perfectos de ninguna manera.
Sabía que habían conflictos. ¿Se acuerda que estudiamos el conflicto que había entre dos hermanas? Pero el apóstol Pablo veía que había un esfuerzo. No eran perfectos, pero se esforzaban por serlos. ¿Por qué? Porque eran personas que no simplemente creyeron una vez. Usted ha visto a alguien por ahí que se conforma con solo decir, recibiste al Señor y sí, yo soy salvo. ¿Por qué? Porque un día alguien me habló del Señor y me dijo que si yo recibía a Jesucristo como el Señor de mi vida, ya era salvo. Y como ya soy salvo, eso es suficiente. Pero el cristianismo no consiste en eso. Ahí empieza toda la vida cristiana. Ahí empieza un proceso de santificación, de crecimiento espiritual. Entonces el apóstol Pablo veía que estos hermanos de la iglesia de Filipos se esforzaban por crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque no se conformaron simplemente en creer, sino que estaban dispuestos, y aquí se nota, es una área en que se nota el crecimiento espiritual del cristiano, estaban dispuestos a dar y a ofrendar. Gracias, hermano. Me ayudó a que no estuviera solo. Pensé que esas son... Estaban dispuestos a dar y a entregar todo lo que estaba de su parte para la expansión del evangelio. Entendieron en qué consistía el cristianismo y al entender en qué consiste el cristianismo, ellos estuvieron dispuestos. Por lo tanto, la iglesia de Filipos era una iglesia ejemplar en muchos sentidos. Y particularmente en un tema sensible para muchos el día de hoy. Un tema manoseado absolutamente en el día de hoy. Un tema que a usted y a mí estamos luchando constantemente, que tiene que ver con la ofrenda, el dar y ofrendar. El dar y ofrendar son verbos que implican acción de entregar algo, pero con matices distintos. El dar es en un sentido más general y el ofrendar tiene que ver o sugiere con un propósito específico. Para nosotros el ofrendar debe ser un acto espiritual. Un acto espiritual. Es lo que vamos a ver hoy a través de lo que el apóstol Pablo dice, que el dar y ofrendar es una expresión de gratitud, agradecimiento y crecimiento espiritual del creyente. Voy a repetirlo. Lo que vamos a ver hoy, de lo que el apóstol Pablo nos quiere decir, es que dar y ofrendar es una expresión de gratitud, de agradecimiento y crecimiento espiritual del creyente. Debo aclarar que no vamos a ver la teología de la ofrenda o el dar. No es un tema en cuestión. No es un tema tampoco que nosotros prediquemos constantemente, sino que más que el devocional de la ofrenda. Por lo tanto, no vamos a abarcar todo el contexto teológico, sino que lo vamos a enfocar en estos versículos. ¿Por qué el apóstol Pablo está diciendo lo que está diciendo? Es decir, estar contento. Porque el texto dice es que estar en gratitud, estar contento, es decir, estar satisfecho con lo que Dios le había dado. ¿Entendemos eso? Para que alguien después no me diga que en el Nuevo Testamento, que Malaquía y todo lo demás. Ya, enfoquémonos en los versículos que estamos viendo. El apóstol Pablo había aprendido a estar contento, como dije anteriormente. En Cristo tenía todo lo que requería, de tal manera que él no buscaba sacar provecho de su condición de apóstoles para que los filipenses le pudiesen dar y ofrendar. Vuelvo a repetir esto. El apóstol Pablo había aprendido a estar contento con lo que tenía. En Cristo tenía todo lo que requería, de tal manera que él no buscaba sacar provecho de su condición de apóstol
para que los filipenses le pudieran dar todo lo que ellos tenían. Como el día de hoy lo vemos a través del famoso evangelio de la prosperidad, que es claramente una, ya lo hemos dicho más de una vez, tergiversación del evangelio bíblico, donde las personas piensan que por su condición de liderazgo pueden entonces persuadir, manipular emocionalmente, psicológicamente a las personas, utilizando versículos fuera de contexto para sacarles de su bolsillo, para aprovecharse de ellos económicamente, haciéndole creer que en que más dan, más van a ser bendecidos. Que si pactan con Dios, sus oraciones van a ser contestadas. Entonces, entre más grande es el pacto, mayor es el oído de Dios. En estos versículos vamos a ver que el apóstol Pablo no buscaba eso. El apóstol Pablo quería que supieran y entendieran los hermanos de Filipo que tenían el privilegio. Mire, hermano, esto lo repetimos todos los domingos. Todos los domingos. Que tenían el privilegio de ofrendar. O mejor dicho, que lo consideraran un privilegio. Que dar y ofrendar lo consideraran como un privilegio, como una oportunidad para servir al Señor y no para enriquecer las arcas de los líderes espirituales. Estamos aquí, los veo un poco confundidos. ¿Están concentrados? Ya. Porque aquí es cuando uno empieza a luchar ahí a... Vamos a Filipenses 4:10, dice, en gran manera, esto lo vimos, me gocé en el Señor que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado por mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Todos sabemos el contexto de este versículo. Recordémoslo, habían pasado 2 años que la iglesia no había apoyado al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque no sabían qué había pasado con él, en dónde estaba. Pero cuando se enteraron que estaban presos en Roma, ¿qué hicieron ellos? Enviaron ¿a quién? A un líder de ellos, a Epafrodito, con ofrenda para suplir todas las necesidades que le faltaban al apóstol Pablo. Por lo tanto, el apóstol Pablo estaba agradecido, estaba contento, porque en esos gestos él veía que había un crecimiento espiritual. Pero en realidad él dice, ¿sabe, hermanos de Filipo? Gracias por la oportunidad, pero yo estoy contento, estoy satisfecho en todo, no necesito nada. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me... Entonces, ¿cómo veía el ofrendar o el dar el apóstol Pablo? ¿Cuál era la perspectiva? Porque él dice, yo estoy satisfecho, lo tengo todo. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, como punto número 1, vamos a ver que ofrendar es participar en la expansión del evangelio. ¿Me entiende? Cuando se ofrenda correctamente a Dios, para la obra de Dios, entonces nosotros estamos participando, siendo activos en la expansión del evangelio. Entonces, mi amado hermano, cuando usted ofrende, piense en eso, en la expansión del evangelio, en la extensión del evangelio, es decir, que el evangelio, el mensaje de las buenas nuevas de Dios llegue a más personas. Póngase a pensar una cosa. Nosotros estamos hablando del libro de Filipenses, una carta que escribió el apóstol Pablo a su iglesia. Y el apóstol Pablo está hablando de la generosidad de esa iglesia. Y nosotros estamos siendo bendecidos a través de los años de esto mismo. ¿Se entiende? Entonces, esa es la perspectiva, que el evangelio de las buenas nuevas llegue a más personas, como llegó
un día a nosotros. Así debemos mirar y participar y direccionar nuestra ofrenda. Pero ¿cuál es la realidad de nuestros pensamientos al ofrendar? Seamos honestos con nosotros mismos. ¿Acaso no pensamos que nos puede faltar el día de mañana? ¿Detenemos nuestra mano porque el pastor puede estar robando la ofrenda? ¿Retenemos la mano porque no veo necesidad? ¿Por qué retenemos la mano? No me tiene que contestar a mí, sino que debemos tener una relación íntima con el Señor, porque vuelvo a insistir, domingo tras domingo hablamos que es un acto espiritual. Versículo 14, otra vez. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. La palabra clave de este versículo es participar, que tiene como raíz griega koinonía, que significa comunión, compartir profundamente, un compartir profundamente. Implica identificarme prácticamente y emocionalmente con el sufrimiento de otro. En este caso, la iglesia de Filipos estaba identificada práctica y emocionalmente con el sufrimiento del apóstol Pablo. Lo que nos revela que la verdadera comunión cristiana no es solo espiritual y afectiva, sino también material y sacrificial, especialmente en la prueba. El apóstol Pablo era un siervo de Cristo, sufriendo. ¿Por qué? ¿Por qué estaba preso el apóstol Pablo injustamente? ¿Quién se atreve? Por predicar a Cristo. El apóstol Pablo estaba preso por predicar a Cristo. Estaba sufriendo por el evangelio. Estaba preso por proclamar las buenas nuevas de Dios. Al ayudar los filipenses al apóstol Pablo, ¿qué estaban haciendo? Participando con él en la prueba. ¿O no? Colosenses 1:24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. Y cumplo en mi carne lo que os faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Mire, el apóstol Pablo se goza en sufrir por la iglesia. No porque le falte algo a la obra de Cristo en la cruz, porque la obra de Cristo en la cruz está completa. No necesita nada, no necesita de nuestro sacrificio, no necesita de nuestras ofrendas, no necesita de nuestro esfuerzo, porque la obra de Cristo está completa. Sino porque participa en los sufrimientos de Cristo por el bien del cuerpo, que es la iglesia, que es diferente. Estos sufrimientos no son expiatorios, son ministeriales. Forman parte del servicio y de la expansión del evangelio. No es jauja, como decía, no es playa. No, hermano, no es playa. No es Berger. No es un Mercedes-Benz con calefacción y masaje en la espalda, de aquí mismo para abajo. No, mi hermano. El servicio del evangelio trae sufrimiento. La iglesia, como el cuerpo de Cristo, comparte en su obra, en sus padecimientos. Si Cristo padeció, la iglesia también. Si Cristo padeció, nosotros como cristianos también debemos luchar, debemos esforzarnos. ¿Por qué? Porque somos de este mundo, pero no pertenecemos a él. Tenemos un reino diferente.
Por tanto, el apóstol Pablo reconoce que los filipenses hicieron bien ¿en qué? En participar, en tener comunión con él en sus tribulaciones. ¿Por qué? Porque esta palabra implica crecimiento espiritual. Porque hay una comunión profunda que no solo ora, sino que se involucra activamente en las necesidades del otro, incluso las financieras. Miren, alguien escribió lo siguiente, lo voy a leer textual. ¿Están aquí o no se quedaron dormidos? Alguien dijo, la iglesia de Filipo era desde el punto de vista espiritual una verdadera joya. Existen muchas joyas en el mundo que tienen un sentido de comunión y compañerismo, una actitud generosa para participar en los planes de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia de Filipo entendió y comprendió que el apóstol Pablo era un misionero de Cristo. Ellos habían enviado ofrenda para contribuir a la expansión del evangelio. No hay duda al respecto que la iglesia estaba comprometida con la obra del apóstol Pablo, pero sobre todo con la obra de Jesucristo. Entendieron que la iglesia estaba llamada para dar para el avance del evangelio. Así lo reconoce el apóstol Pablo. Pero también a su vez informa a modo de gratitud, de contentamiento, lo que la iglesia hacía por él. Mire, versículo 15, ¿me siguen? Versículo 15 dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Tal como les recordaba a ellos su generosidad, el apóstol Pablo había hecho saber a las otras iglesias de su generosidad. ¿Me entiende? Yo lo veo como a modo de informes. Mire, 2 Corintios 8 del 1 al 4. Nos vamos a concentrar un poquito en estos versículos. 2 Corintios del 8 del 1 al 4 dice, asimismo, hermanos, os sabemos saber sobre la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. La iglesia de Filipo en ese momento estaba sufriendo. Estaban atribulados, estaban afligidos, con grandes problemas económicos. Sin embargo, estaban crecidos espiritualmente. Sabían, como decimos nosotros, hacia dónde iba la micro. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos que estaban crecidos? ¿Por qué decimos que sus corazones estaban gobernados por el poder del Espíritu Santo obrando en su vida? Por su fruto. ¿Cómo dice la palabra? Algo que todos conocemos. Por sus frutos los. ¿Y cuál era el fruto? Que aún en medio de la pobreza, lo revela el apóstol Pablo, dice que estaban con. Me voy a ir. Estaban contentos. ¿Qué pasa con nosotros con la pobreza? ¿Los ponemos contentos? Hoy no tengo plata para el pan. No, pues hermano,
Pero no solamente eso, sino que nos afligimos en nuestro espíritu. Y aquí dice que ellos estaban contentos de poder participar a pesar de su pobreza. Eso solamente es posible cuando hay crecimiento espiritual. No se evalúe conforme a otro. Evaluémoslo conforme a Cristo. Eso es lo que dice el texto. Abundaron en riquezas de su generosidad. Exhortando, mire, el apóstol Pablo usa su ejemplo para exhortar ¿a quién? A los corintios. ¿De qué? De que levantaran una ofrenda para ir en ayuda a la iglesia de Jerusalén, en Judá. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando en esa época? Había hambruna, había necesidad. Mire, cuando miramos en las necesidades de otro y no en las nuestras, el contentamiento tiene que ver con mirar a otros. ¿Qué es lo que hizo la iglesia de Filipo? Miró la necesidad de los otros más que su propia necesidad. Ellos estaban en aflicción, en profunda pobreza, pero abundaron en riqueza, de generosidad. ¿Por qué? Porque entendieron. Porque entendieron en qué consiste el evangelio. Y el apóstol Pablo usó su crecimiento espiritual para animar a la iglesia de Corintio a que ofrendaran también, fueran partícipes de este privilegio. Cuando usted tiene y no da, se está negando el privilegio que Dios le ha dado. En ese sentido debemos identificarnos con las necesidades del otro. Del mismo modo, estar dispuesto a dar o ofrendar para que la obra del Señor siga avanzando y la necesidad del hermano pueda ser satisfecha. Por lo tanto, el apóstol Pablo pone a la iglesia de Filipo como un ejemplo a seguir en cuanto a su generosidad, por el cuidado hacia él, por estar dispuesto a participar juntamente con él en la expansión del evangelio. Mire, mi amado hermano, nosotros como siempre le echamos la culpa a alguien, yo también le voy a echar la culpa al sistema. Nosotros a veces leemos y pasamos de largo ciertas cosas porque en el fondo, culturalmente, yo aprendí a leer con la Biblia. Y no sé cómo salí de cuarto medio, pero aprendí a leer en la Biblia. En los versículos 14 y 15 se repite el verbo participar conmigo. Dice participar conmigo, participó conmigo. Está hablando de la iglesia de... ¿Por qué dijeron Colosenses? Filipo. Ah, ya. No, si era para ver si estaban atentos. Filipo. Es decir, 2 veces utiliza la misma frase. Ahora el énfasis revela algo esencial. Los filipenses no solo apoyaban económicamente al apóstol Pablo, sino que consideraban, o mejor dicho, ellos sabían que eran parte de la obra misionera. Y eso marca una diferencia. Porque su ofrenda era una expresión de comunión espiritual, pero también de colaboración práctica en la expansión del evangelio. Al sostener la iglesia de Filipo, al apóstol Pablo económicamente se unían a su sufrimiento, pero también a su misión, como un verdadero compañero de milicia. ¿Ha escuchado usted esa frase? Pablo está diciendo, ustedes, con esta palabra, con esta frase está diciendo, ustedes no fueron simplemente espectadores. Ustedes no simplemente echaron ofrenda. No solo ustedes suplieron mis necesidades, sino que ustedes, al participar con su ofrenda en mi sufrimiento, son obreros juntamente conmigo para el avance del evangelio. Ustedes con eso están trabajando juntamente conmigo para que el evangelio sea expandido. En otras palabras está diciendo, hermanos, por medio de su compromiso efectivo y práctico,
hacia mí, participaron conmigo en mi ministerio. Y este fruto y la obra, el fruto de este trabajo también es su fruto. Ahora debemos recordar cuál era el propósito del apóstol Pablo o del ministerio del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque esto marca la confianza, la libertad y fidelidad de la ofrenda. Miren lo que estoy diciendo. Debemos mirar el ministerio del apóstol Pablo porque esto marca la confianza, libertad y fidelidad de la ofrenda. En otras palabras, ¿en qué se usa la ofrenda? ¿Cuál es el objetivo de la ofrenda? Me hace responsable y al mismo tiempo fiel en cuanto a él. No sé si me entiende. ¿No? Lo voy a explicar, más o menos, ya. ¿En qué usaba la ofrenda el apóstol Pablo? Determina la fidelidad también. Mire, 1 Corintios 9:14 dice: Primera de Corintios 9:14 dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Lo tiene? Ese versículo es conocido. Es muy usado también. Pero el 15 dice: pero yo de nada de esto me aprovecho. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. O sea, el apóstol Pablo tiene un enfoque súper claro. Vamos al versículo 18. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Clarito, el apóstol Pablo sabía que no debía abusar. No sabía que no debía sacarle más lana a la oveja de la que tiene que dar. ¿Me entiende? Pero resumiendo estos versículos, el apóstol Pablo no predicaba el evangelio movido por el dinero, como las estatuas del Paseo Ahumada, que para que se mueva tiene que tirarle una monedita. No, el apóstol Pablo no era su motivación la ofrenda. Él no daba conferencias, no predicaba, no hacía noches de sanidad para que la gente ofrendara y para que sus arcas aumentaran, sino que había un propósito que era el avance del evangelio. Tenía un propósito claro, solo que era predicar el evangelio de Cristo. Iba de ciudad en ciudad llevando solo un mensaje que la gente debe escuchar, las buenas nuevas de Cristo. El apóstol Pablo estaba enfocado en que la gente entendiera el evangelio. Él sabía que lo único que la gente necesita es el evangelio. Así como él lo hacía en el pasado, lo que necesita la gente en el presente es el evangelio. Lo que necesita la gente en el futuro es el evangelio. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo sabía y entendía cuál era el problema de la gente. El problema era que estaba separado de Dios, que su condición pecaminosa lo separaba de Dios, pero que había un problema mucho más profundo de las personas, que era el corazón. Él no hacía, él sabía que la única forma de sanar el corazón de las personas es predicando las buenas nuevas de Jesucristo. Por eso que él dice: no me propuse ninguna otra cosa que sino predicar a ¿quién? A Jesucristo y a este. Ahora, ¿por qué los hermanos de Filipo se comprometieron con el apóstol Pablo?
¿Por qué los hermanos de Filipos fueron fieles con el apóstol Pablo? ¿Por qué dijeron, aquí es donde yo debo depositar mi billetito? ¿Por qué? Porque ellos vivieron, recibieron el trabajo del apóstol Pablo. ¿Se acuerda cuando partió la carta? Que él llegó a la ciudad de Filipo, habían unas mujeres en el río, ¿y qué es lo que hizo él? A predicarles el evangelio, se convirtieron y levantó una obra, pero ¿en base a qué? A predicar el evangelio. Entonces, la iglesia, al crecer espiritualmente, dijo, yo quiero ser parte de esto. ¿Por qué? Porque aquí hay un objetivo claro, que es participar en la expansión del evangelio. ¿Por qué? Porque ellos experimentaron en carne propia que había un crecimiento espiritual. En el fondo, que estaban recibiendo leche, no, adulterada. Cuando yo recibo leche no adulterada, ¿qué es lo que hago? Mire, en un simple gesto, cuando usted va a comer y lo atienden bien y le dan lo que usted pide y lo encuentra rico, ¿cómo paga usted? Y si no, y no va nunca más. Los hermanos de Filipo entendieron que recibieron leche espiritual no adulterada. Ellos vieron en carne propia el poder del evangelio, transformando su vida, transformando su corazón, transformando su mente. Entendieron que Jesucristo era más que suficiente para su vida y dijeron, nosotros en gratitud a esto apoyamos esta obra. ¿Qué está recibiendo usted? Si usted está recibiendo leche adulterada, hermano, váyase. Aunque sea de aquí. Pero si no, comprometámonos con el evangelio, porque no se compromete con el pastor, no se compromete con el nombre de la iglesia, nos comprometemos con Jesucristo. Nos comprometemos con la expansión del evangelio. Nos comprometemos con su gracia. Nos comprometemos con el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Hermanos, si aquí no nos reunimos porque no tenemos nada más que hacer. Somos fieles a Cristo cuando yo asisto a la iglesia, cuando estudio su palabra. No estoy siendo fiel a una determinada organización, estoy siendo fiel con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, con el que derramó su sangre en la cruz para el perdón de mis pecados. ¿Cómo estoy respondiendo a eso? Los hermanos entendieron que no era cosa de un día, sino que era cosa constante. Porque no solamente enviaron una vez para callar sus conciencias, sino que lo hicieron constantemente. Y nosotros estamos siendo fruto de esa constancia. Y a veces creemos que todo es por arte de magia. Y nos quedamos en que Dios es soberano y que Dios conoce mi corazón. Sí, hermano, Dios conoce mi corazón, Dios es soberano, Dios hace todas las cosas, pero Dios quiere que nosotros reaccionemos a este evangelio, a que nuestra vida sea transformada. Y de todas las áreas de nuestra vida, todos los aspectos de nuestra vida tienen que ser transformados para la gloria de Dios. Ellos veían la obra del apóstol Pablo y sabía que esa ofrenda tenía un objetivo claro. Ellos no estaban con él, pero sabían que iban participando con él, en que muchos más conocieran el evangelio. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 9, pero en el versículo 19 en adelante. Dice, por lo demás, por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Mire, ¿cuál es el objetivo del apóstol Pablo? Me he hecho a los judíos como judíos, no judíos. ¿Cómo? Para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley.
como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo para que en todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme partícipe de él. ¿Cuál era el objetivo del apóstol Pablo? Que las personas fueran salvas a través de la predicación del Evangelio. No de testimonios personales, no de experiencias personales, no de hacer creer a la gente que entre más da, más ofrenda, va a lloverle oro del cielo, sino a través del Evangelio. En otras palabras, cuando el apóstol Pablo, predicando el Evangelio lejos de la iglesia de Filipo, en Corintio, en Roma, en Efesio, Dios ganaba almas para el reino. ¿Quién era partícipe de esos frutos? La iglesia de Filipo. ¿Entiende? Es imposible introducirse en este tema y no dar gracias a Dios por quienes han apoyado la obra en Pedrezuela por varios años. Y usted, con su apoyo a la obra de Pedrezuela, ha sido partícipe de ello. Esa iglesia ha prosperado. No económicamente, ha prosperado en personas que han llegado al Evangelio. No es la misma iglesia, no son las mismas personas, ni los que fueron al campo, ni los que están allá, sino que han crecido espiritualmente. Y usted, con su ofrenda, usted se ha participado en esa obra fielmente con su ofrenda, usted es parte de esos frutos. Así debemos de verla, hermano. Esa iglesia ha crecido, tan pronto a cambiarse de lugar, ya va a haber un reporte, porque quedaron chicos donde estaban. Es decir, hay una relación directa entre los que apoyan al apóstol Pablo y el trabajo que el apóstol Pablo hacía en el campo misionero. Entonces hay una relación directa entre los que apoyamos la obra de Pedrezuela y el trabajo que se está haciendo allá. ¿Me entiende? La iglesia de Filipo entendió en qué consiste el cristianismo. Y eso es lo que debemos entender nosotros. Si enfrentamos correctamente para la obra de Dios, para la expansión del Evangelio, entonces también nosotros participamos de esos frutos. Vamos con el misionero que fue enviado al campo de batalla. Y misionero no es solo aquel que sale de su iglesia, sino que es aquel que trabaja también en su iglesia. El apóstol Pablo estaba contento con los hermanos de Filipo, porque él dijo, bien hiciste. ¿Necesitaba algo? No, pero dijo, bien hiciste. Es decir, ustedes hicieron algo honroso. Esto significa, en otras palabras, ustedes hicieron algo hermoso al ofrendarme. No lo decía porque satisfacieron sus necesidades. Miren qué importante. No lo decía porque él se sentía satisfecho, sino porque él vio el crecimiento espiritual en ellos. Bien hiciste. Porque es imposible que cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros, sigamos siendo los mismos egoístas de antes. Es imposible. No, es que no hay ni cómo explicarlo porque es imposible. Es imposible. Porque automáticamente el Espíritu Santo nos lleva a pensar en el bienestar de los demás. ¿Dónde estaba la clave del contentamiento? Punto número 2. Empezar en los demás. ¿Por qué estamos tristes con todo lo que tenemos?
A mí nomás me pasa, disculpe. ¿Por qué estoy triste con todo lo que tengo? Porque pensamos en nosotros. Hermanos, miren lo que dice el apóstol Pablo. Leamos de nuevo estos 2 versículos. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Estos versículos podemos ver el corazón del apóstol Pablo. Hay gratitud, contentamiento por lo que hicieron ellos. Ellos fueron los únicos que apoyaron y creyeron en la obra misionera del apóstol Pablo. Apoyaron financieramente esta importante etapa en su vida como ministro del evangelio. Los hermanos de Filipo habían entendido su responsabilidad y lo entendieron no como una obligación o como una carga. ¿Usted ha escuchado eso en la ofrenda? Sino que como un privilegio. Un privilegio que tenían al apoyar la obra de Dios, a contribuir con la expansión del evangelio. Lo vieron así porque comprendieron que el Señor no necesita nada. ¿Por qué? Porque Él es el dueño del oro y la plata. ¿Qué necesita de nosotros el Señor? Nuestro corazón. Nuestro corazón. Donde está vuestro corazón está. ¿Me entiende? Lo hicieron sabiendo que todo lo que daban era una expansión del amor de Cristo, una manera de participar en la misión del Señor en la tierra, quien entregó todo por nosotros. Dar generosamente era una forma de reflejar el carácter de Cristo, que siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. ¿Me entiende? Carácter de Cristo. El apóstol Pablo quiere que avancemos en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. No es que lo quedemos en una etapa, que avancemos. El apóstol Pablo utiliza una terminología contable financiera para referirse a la ofrenda de los hermanos de Filipo. Habla de dar y recibir, una expresión que en el griego puede traducirse, aquí les va a gustar, como, ¿ha escuchado hablar usted de esta palabra? Tal vez no, pero yo sí. Crédito y débito. Como cuenta. Pablo emplea este lenguaje bancario para decir, ustedes han dado, han ofrendado, y eso les da, les va a gustar esto, un crédito espiritual, pongámoslo así. No sé cómo decirlo, pero se ha acreditado espiritualmente su vida. Es decir, hermanos, cuando ofrendamos de la forma correcta, cuando damos de la forma correcta, cuando entendemos por qué damos, cuando sabemos que es para la expansión del reino, cuando lo hacemos en forma responsable, sin retener la mano, cuando damos como un acto espiritual, se cuenta como ganancia en el reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Y por qué es importante aclarar esto? Porque el mundo, el que no conoce a Cristo, el que no ha sido impactado espiritualmente, el que no ha entendido en qué consiste el evangelio, el que no sabe de la obra de Dios, esto lo ve como pérdida. ¿Qué le dicen a usted cuando dice, no, es que estoy apartando para ofrendar? No seáis tonto como ayer en la iglesia. Se allá te estrujan. ¿Viste el medio auto que tiene el pastor? Pero si esos son los comentarios, mi amado hermano, o a mí nomás me pasa esa cuestión. Oye, si no hace nada ese gallo, y tú vas a apartar, fíjate. ¿Se dan cuenta o no?
No le podemos pedir a alguien que no ha entendido en qué consiste el Evangelio, que no ha sido impactado por el poder del Evangelio, que el Espíritu Santo esté obrando en su vida, que pueda dar para la expansión del Evangelio. Pero ¿y nosotros? ¿Por qué retenemos la mano? El apóstol Pablo está diciendo, todo lo que ustedes dan no es pérdida, es ganancia en el cielo. Nos vamos a explicar en los versículos anteriores. No es pérdida material para el apóstol Pablo. Y no es porque Dios lo necesite, pero sí es un fruto eterno. Cada ofrenda dada con fe, amor, se registra como participación de la obra de Cristo. De hecho, el apóstol Pablo parece tener muy presente el apoyo recibido, como que si él llevara una libreta y constantemente está dando un reporte en qué debe ocuparse esa ofrenda. Por eso que hay que ser responsable también en la administración de ella. ¿Con qué propósito? ¿Para qué debe ser utilizada? Para propagar el Evangelio. Ese es el propósito. De modo que más personas escuchen a Cristo y puedan llegar a conocer al Señor para salvación. Por eso ofrendar no solo es un acto de generosidad, es un privilegio cristocéntrico, una forma de reflejar el carácter de Cristo, de unirme a su misión redentora en el mundo. La iglesia de Filipo entendió que apoyar la obra del Evangelio no era una carga, sino un privilegio sagrado. Ellos no daban porque Dios no lo necesite, sino porque amaban a Cristo y querían participar de su misión. Su generosidad no solo ayudó al apóstol Pablo, sino a miles a través de los años, como dije al principio, y nosotros somos fruto de esa generosidad. ¿Por qué? Porque es una ofrenda espiritual. Es una inversión en el reino de Dios. Y Dios no le debe nada a nadie. Dios no le debe nada a nadie. Hoy nosotros también estamos llamados a vivir con esa misma mentalidad. A ver nuestras ofrendas, nuestro servicio, nuestro sacrificio como una manera de honrar y adorar a Jesucristo. Lo decimos cada domingo, porque eso refleja el carácter, la obra de Cristo en nosotros, y para que el Evangelio avance. Cada vez que damos con fe no estamos perdiendo, estamos ganando. Estamos sembrando en la eternidad. Estamos participando de la expansión del Evangelio. Estamos diciendo, Señor, tú eres el dueño de todo. Estamos diciendo, Señor, tú eres más grande que mi necesidad. Estamos diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora sí puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, cuando hablamos esta palabra, que está tan manoseada, que está tan oscurecida, y si la miramos a la luz y guiados por el Espíritu Santo, cada uno de nosotros luchamos con esta área. Pero ya, no voy a decir de ustedes, yo lucho con esa área. Mis amados hermanos, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Qué estamos mirando? Invito a los hermanos que repartan los símbolos, por favor. Entonces debemos hacernos ciertas preguntas. No se desconcentre, por favor. ¿Estás participando activamente en la obra de Dios? ¿Estamos participando activamente en la obra de Dios? Estamos invirtiendo en el reino. ¿Dónde estamos invirtiendo? Miren, mi amado hermano. ¿Dónde estamos invirtiendo? Hoy día, muchas gracias.
Se habla, en las redes sociales tenemos inversiones en todos lados. Pero la pregunta de nosotros como cristianos, ¿dónde estamos invirtiendo? Y aquí abarca todas las áreas de nuestra vida. ¿Dónde invertimos nuestro tiempo? ¿En qué ocupamos nuestra mente? Pero también, ¿en dónde ocupamos nuestro dinero? ¿Dónde estamos invirtiendo? También en el área económica. Que nuestro dar y servir y vivir estén motivados por el amor a Cristo y por el deseo que otros lo conozcan. ¿Está aquí, amado hermano? ¿Por qué damos? ¿Por qué ofrendamos? Cuando damos a Cristo. Cuando ofrendamos a Cristo. No porque Él lo necesita, pero sí Él necesita en nuestro corazón. Cuando sostenemos la obra, apoyando a quienes predican, a quienes salen al campo misionero, extendemos el evangelio, nos unimos activamente al corazón de Dios. Por eso no podemos dar con pesar. Por eso que no podemos dar por costumbre, sino con alegría y convicción, sabiendo que nuestro dar es adoración a Dios, es siembra al reino de Dios. El dar es comunión con Cristo, mi amado hermano. El dar es santidad con Cristo. Usted me puede decir, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. No, mi hermano, tiene que ver mucho. Tiene que ver con ser honrados con nosotros mismos. Somos responsables, cada uno de nosotros. Mire, la iglesia de Filipo ofrendó porque vio lo que estaba recibiendo. A lo mejor usted sostiene su mano, recoge su mano, porque no está recibiendo lo que usted necesita. Y si usted no está recibiendo lo que usted necesita, según la comunión que tiene con el Señor, con la obra del Espíritu Santo obrando en su vida, no se quede aquí, mi amado hermano, porque se está haciendo un mal. Es como estarme mutilando a mí mismo, porque no estoy creciendo espiritualmente. Pero si por el contrario usted cree que ha recibido, usted cree que se predica palabra de Dios, usted cree que el Espíritu Santo está haciendo un trabajo en su vida, no por el que predica, sino que porque la obra de Dios está siendo efectiva en este lugar, ¿por qué retenemos? Debemos crecer también en esa área. Debemos avanzar, porque eso demuestra que el carácter de Cristo está haciendo algo efectivo en mi vida. Por eso que no es por costumbre, no es lo que me sobra. Por eso que nosotros nos hacemos llamado y que cuando pasen la ofrenda no se sientan las monedas. ¿Por qué lo hacemos a través de un texto bíblico? Porque si lo está haciendo de esa manera, no lo dé, mi amado hermano. Porque el anhelo de nosotros es que usted crezca. En mi carne, lo digo en mi carne, no acostumbro a predicar de la ofrenda ni el evangelio. En mi carne me cuesta tocar esa área.
Pero debo entender que cuando no lo hacemos, le estamos negando el privilegio de participar en la obra de Dios. Por eso que debemos darlo con alegría y convicción, sabiendo que nuestro dar es adoración, es siembra eterna, es comunión con Cristo y con su obra. Usted tiene un símbolo en la mano. Cuando participamos de la cena del Señor, tampoco debemos hacerlo por costumbre. Tampoco debemos hacerlo con pesar, sino que con alegría y convicción. Que Jesucristo entregó su vida por mí en la cruz, aceptando el sacrificio de Jesucristo en la cruz por nosotros. Sin merecer absolutamente nada, Dios dio todo por mí. Así como no debo ofrendar por costumbre, tampoco debo participar en la Santa Cena por costumbre. Debo hacerlo con conocimiento, sabiendo lo que estamos haciendo, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos para cambiar nuestra conducta y para que el carácter de Cristo se haga visible en nosotros. Te invito a ponerte en pie, mi amado.